Ok. Entonces ahí tenemos eso. Vamos a ver el siguiente texto. Por favor, Gina. Sí, texto 9. Sri Krishna fue enviado por Arjuna a la asamblea como maestro espiritual del mundo entero, y aunque algunos, como Bhishma, escucharon sus palabras como si de puro néctar se tratara, no ocurrió así con los demás, que estaban completamente desprovistos del más mínimo vestigio de obras piadosas pasadas. El rey Dharashtra o Duryodhana no tomó muy en serio las palabras de Sri Krishna. Gracias, Gina. Lupita, por favor. Sí. Cuando Vidura fue invitado por su hermano mayor, Dharatrashtra, para una consulta, entró en la casa y dio instrucciones que eran justamente las pertinentes. El consejo de Vidura es bien conocido y sus instrucciones son aprobadas por expertos ministros de Estado. Gracias. El que sigue, por favor, Lupita. Sí. Ya, es que me está tapando. Ya. Vidura dijo: ahora debes devolver la porción legítima a Yudhishthira, quien no tiene enemigos y ha estado tolerando sufrimientos indescriptibles por tus ofensas. Él está aguardado con sus hermanos menores, entre los cuales se encuentra el vengativo Bhima, respirando pesadamente como una serpiente. Sin duda, tú le temes. Gracias, Lupita. Rivas, ¿me ayudas con los 3 últimos, por favor? Rivas, no tienes abierto tu micrófono. Yeah. Ahí está. Perdón, lo siento. Típico. Sí, listo. Sri Krishna, la personalidad de Dios, ha aceptado a los hijos de Pritha como parientes suyos, y todos los reyes del mundo están con Sri Krishna. Él está presente en su hogar con todos sus familiares, los reyes y príncipes de la dinastía Yadu, que han conquistado un ilimitado número de gobernantes, y él es su señor. Por favor. Tú estás manteniendo como hijo infalible tuyo a la ofensa personificada, Duryodhana, pero él envidia a Sri Krishna. Y como mantienes de esa manera a un no devoto de Krishna, estás desprovisto de todas las cualidades auspiciosas. Líbrate de esta mala fortuna tan pronto como sea posible y hazle bien a toda tu familia. Mientras hablaba así, Vidura, cuyo carácter personal era estimado por personas respetables, fue insultado por Duryodhana, el cual estaba hinchado por la ira y cuyos labios estaban temblando. A Duryodhana lo acompañaban Karna, sus hermanos menores y su tío materno Shakuni. ¿Quién pidió que viniera aquí este hijo de una concubina mantenida? Es tan deshonesto que espía en favor del enemigo, yendo en contra de aquellos bajo cuyo sustento se ha criado. Échalo fuera del palacio de inmediato y déjalo únicamente con su respiración. Gracias. Gracias a todos. Gracias, Rivas. Pues bueno, tenemos que continuar la historia, ¿no? Tenemos, vamos a pensar que son como 4 personajes principales. El rey Dhritarashtra era hermano de Yudhishthira y también hermano de Vidura, ¿no? Y que finalmente, a través de engaños, pues le quita su reino y está en una posición donde Yudhishthira regresa y le dice: oye, por favor, dame una porción del reino, ¿no? Es lo que yo necesito para que mis hijos y yo podamos gobernar, podamos cumplir con nuestro dharma, ¿no? Nosotros necesitamos esto. Pero Dhritarashtra, pues se pone en una posición como muy mal plan, ¿no? Como veíamos ayer. Dice: no, porque yo quiero cumplir los deseos de mi hijo. Recordemos que su hijo, Duryodhana,
pues era un personaje como con un perfil muy fuerte, ¿no? Un perfil bastante, me explicaba Shrivas, azúrico, ¿no? Y que desde que el momento en que nació, pues los sabios advirtieron que Duryodhana iba a propiciar, ¿sí?, la caída, la desgracia en el reino. Pero a pesar de todo esto, pues el rey Duryodhana pues estaba súper interesado en satisfacer las necesidades de su hijo y no quería escuchar a nadie, ¿no? Entonces, él, recordemos que tenía su medio hermano, Vidura, que era hijo de una de las concubinas de su padre, y que de alguna manera, a pesar de haber sido así, pues era una persona, a pesar de haber nacido en una condición no de Brahma o no de guerrero, de Kshatriya, ¿sí? Pues finalmente tenía cualidades de un alma avanzada, era muy sabio y por tanto su consejo era muy reconocido y de hecho Dhritarashtra tomaba su consejo como muy en serio, ¿no? Entonces lo manda a llamar, ¿no? Para tener su consejo frente a la situación que se estaba dando y resulta que Vidura le empieza a dar ese consejo, le empieza a decir, oye, por favor, entiende, ¿no?, que lo que tú estás haciendo al estar apoyando a tu hijo, pues es únicamente mantener una ofensa personificada hacia Krishna, ¿no? Hacia la suprema personalidad de Dios. Es una desgracia que tú sigas apoyando esos deseos de tu hijo. Líbrate de esa mala fortuna. Pero lo que sucede ahí, y le dice, además observa que Krishna, ¿sí?, está cercano a los Pándavas y que finalmente Krishna está con ellos, ¿no? Como que no tienes muchas posibilidades, evalúa la situación y pues mejor actúa en congruencia con la parte virtuosa, acepta, ¿no? Y da. Pero el rey Dhritarashtra dice, no, no, definitivamente no, no quiero, y permite de hecho que pues Duryodhana insulte de hecho a Vidura y pues eso hace, ¿no?, que, que, que lo lastime, que lo insulte y hasta le dice, bueno, pues mándalo fuera, ¿no? Mándalo fuera y déjalo sin nada. Entonces, esto es lo que está sucediendo previo a que se dé el enfrentamiento de Kurukshetra, que era como inevitable por esta posición, pero aquí me gustaría que analizáramos como si estuviéramos frente a una historia, una película, una obra de teatro. Me gustaría que analizáramos qué opinamos o que pensáramos qué pasa con la conducta de Dhritarashtra, ¿sí? Si fuera una película, por ejemplo, de acción, a donde tenemos el héroe, el villano, ¿quién sería Dhritarashtra en este segmento? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué personaje le darían a Dhritarashtra? A ver, los quiero escuchar. Ayúdenme. Pues el villano, ¿no? Sería el villano Dhritarashtra. Villano, es el villano, ¿no? Sí. Y los villanos generalmente se caracterizan ¿por qué? Porque son bien maldosos. Porque son malos, ¿no? Porque actúan mal, porque generan sufrimiento, porque con sus conductas generan una forma de dolor o daño hacia otras personas o a veces, generalmente, hacia sí mismos, ¿no? Entonces, si estuviéramos en esa posición de acomodar la conducta de Dhritarashtra como el villano del cuento, como el malo del cuento, el antihéroe, ¿sí?, nos podríamos preguntar, ¿qué llevó a Dhritarashtra a actuar de esa manera? ¿Sí? Vamos a tratar de poner en el centro del análisis la conducta de él.
¿Y por qué nos sirve este ejercicio de analizar su conducta? Porque de una manera análoga podemos también, como bien decía ayer Alejandro Navarro, decía, analizar qué relación tiene con mis propias conductas y cómo a veces, ¿sí? Tenemos también ese rol de villano en nuestras propias historias o cuentos. ¿Qué buscaba, qué hay atrás de la conducta de Dhritarashtra? La conducta, puntos que identificábamos ayer con Shrivas era que él, por una parte, tenía un deseo profundo de nutrir a sus hijos, ¿sí? En el caso particular a Duryodhana, independientemente de que no era el mejor de los hijos, de que le habían advertido de sus características del momento de nacimiento y que finalmente había demostrado con sus conductas que no estaba cercano a ser una persona virtuosa. Entonces, Dhritarashtra, centrado en este deseo de nutrir a sus hijos, ¿sí? Estaba como nublado en el sentido de identificar que a veces algo que creemos como que es bueno, porque como bien decía ayer Shivas, el deseo de un padre por nutrir a sus hijos no es algo incorrecto, ¿no? Se puede considerar como algo correcto, pero que estaba fomentando ese deseo que parecía virtuoso de querer nutrir a su hijo cuando su hijo tenía esas características, ¿sí? Otro punto que encontramos también en la conducta de Dhritarashtra es ese posicionamiento de su ego de querer ser buen padre. O sea, querer, a pesar de todo, ¿sí? No fallar a lo que él consideraba como el ser el buen padre, independientemente de estas características de su hijo, ¿no? Al grado que le llevó a dejar de considerar la relación, la sabiduría con vidura, las virtudes, las reglas, ¿no? Que de alguna manera rigen la bondad en los actos, ¿no? Y por otro lado, también el apego a lo material. Estaba apegado a lo material y estaba permitiendo que eso mismo favoreciera la influencia que tenía de otros, ¿no? De su cuñado y de las otras personas que estaban ahí como de, sí, sí, tú estás bien, no les des nada, y entonces rechaza completamente el consejo de Vidura y sucede lo que sucede. Entonces, ante esta conducta o el ejercicio es un poco la invitación a poner, ¿sí? En el centro de nuestro análisis todas las conductas que tenemos cuando identificamos un área donde estamos experimentando sufrimiento o donde conocemos que generamos sufrimiento hacia los demás. En ocasiones somos retroalimentados por la gente que vive con nosotros, por nuestra familia, por nuestros amigos, donde estamos siendo retroalimentados de manera directa o indirecta y estamos frente a una situación que causa dolor a los otros o a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo puedo superar esa situación? Pues poniendo en el centro del análisis mi conducta, preguntándome, ¿no? ¿Qué está influyendo a mi conducta? Sabemos en el caso de Dhritarashtra, por lo que ya todos conocemos, que Dhritarashtra estaba influido por Mahamaya. Obvio, estaba condicionado y que su condicionamiento, ¿no? Estaba más en una modalidad de tamas y rayas, ¿no? ¿Por qué? Porque si nos preguntamos cuál era la conciencia que tenía él, ¿cuál consideran que era el nivel de conciencia que tenía Dhritarashtra? A ver, ¿qué opinan? ¿O en qué modalidad estaba su nivel de conciencia? Yo creo que era de pasión, ¿no? Sobre todo porque
Si te fijas también, luego al final Dhritarashtra abandona todo y se va al bosque a buscar la perfección espiritual. Entonces, no estaba tan en ignorancia. O sea, para la común de las gentes ahorita de Kali Yuga sería una gente muy avanzada, Dhritarashtra. A ver qué opina. Pero de entrada, pues estaría en pasión, ¿no? Él quería cumplir el deseo de su hijo. Él quería, ¿no? Él no quiso liberarse del apego material a poder cumplir y a poder satisfacer su ego. O sea, dentro del versus, Sí, ¿no? estaba en pasión. Fíjate que yo suelo ser el abogado del diablo en estas pláticas, porque yo me pongo en la piel de estos antagonistas. Fíjate, Dhritarashtra era el que debería haber heredado el reino legítimamente. Lo que pasa es que tuvo la desgracia de nacer ciego. Yo en mi clase voy a platicar por qué nació ciego, pero fíjate, él yo creo que se quedó siempre con eso internamente de que el reino era de él. O sea, nunca se quitó eso de la cabeza, ¿no? Sí, gracias Alejandro. Prem, ¿querías comentar algo? Y yo digo que estaba subiendo y bajando, ¿no? En las diferentes modalidades, porque a veces tenía claridad, como sí, son mis queridos sobrinos, ellos deben de tener control de este reino, sería lo ideal, es dramático, pero por la lucha de las gunas de Rajas y incluso Tamas de querer hacerles daño. Entonces, no sé si puedo clasificarlo en una específicamente. Sí, estaba fluctuando, ¿no? Estaba fluctuando en todos esos condicionamientos como nos pasa a nosotros. No siempre estamos en ignorancia, ni siempre en rayas, y en algunas veces tocamos la bondad, ¿no? Entonces, este dinamismo en la influencia de los condicionamientos materiales o de las modalidades de la naturaleza material que nos condiciona, impacta finalmente nuestras conductas, ¿no? Aquí el análisis en este personaje es cómo finalmente podemos acercarnos a poder estar más conscientes de cuáles son esos condicionamientos que están de alguna manera dirigiendo nuestra conducta. Cómo podemos en un momento dado irnos acercando a través del desarrollo de la vida espiritual a poder posicionarnos en una condición que nos permita poder estar menos influidos por estos condicionamientos, ¿no? Y preguntarnos, ¿cuál es mi conciencia frente a una situación? ¿Cuál es el deseo que hay detrás de esta conducta que yo expreso? Cuando yo expreso algo hacia los demás o cuando yo me relaciono con los demás, ¿qué hay atrás de esa conducta? ¿Mi deseo es realmente un deseo de bienestar, de empatía, de compasión hacia los otros? ¿O en el fondo es un deseo de satisfacer mi ego y de controlar y de aprovechar, ¿no? O de explotar a los otros? ¿Cómo es mi inteligencia? ¿En dónde está situada mi inteligencia? Buddhi, ¿no? Está situada alejada de lo que es la verdad del ser, el ser. Entonces, obviamente, mi raciocinio y mi toma de decisiones, o lo que yo creo que es mi libre albedrío, se va a alejar de la posición trascendental. Entonces, si bien es cierto que la historia de Dhritarashtra y todo lo que hay y lo que viene es muy interesante, bueno, hacer justamente un análisis de este personaje a profundidad, pues nos llevaría a abarcar todo eso. Ahorita yo me estoy centrando en esto porque desde mi análisis, el personaje de Dhritarashtra nos permite acercarnos a contemplar o a reflexionar el problema del mal. ¿Sí? Del mal como
producto de la actuación de otros, pero el mal como parte de una experiencia material. Entonces, yo me preguntaba, ¿cómo entender la experiencia del mal? El mal, ¿no? El mal que es innegable. O sea, por más que tratemos de no verlo, lo experimentamos de diferentes formas. Lo experimentamos de manera individual, lo experimentamos como un fenómeno colectivo de esta experiencia material. Y el mal finalmente ha sido una de las principales. Yo estaba leyendo hace tiempo algo de filosofía de las religiones, y la experiencia del mal o el problema del mal ha sido como uno de los principales ejes que se utilizan para desechar la existencia de Dios. ¿Y por qué me parece importante ponerlo en la mesa? Porque creo que si fortalecemos nuestro conocimiento respecto a esta conciliación entre la existencia de una experiencia del mal y la existencia de Dios, vamos a poder fortalecer nuestra fe, ¿no? ¿Cómo conciliamos una experiencia material, ¿no? Del mal, que generalmente la tenemos en lo físico y en lo psicológico, con el concepto o la premisa de la existencia de un Dios bondadoso, ¿no? De un Dios bienqueriente, de un Dios omnipotente, omnisciente. ¿A qué me refiero y a dónde voy? En filosofía de las religiones, y el primer argumento que hay, que no necesitamos ser filósofos cuando vemos el mal, por ejemplo, imaginemos la bomba atómica cayendo en Hiroshima y quemando a muchísimas personas, ¿no? La primera reacción humana, ¿no? Es decir, ¿qué pasó con Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿No? ¿Por qué suceden esas cosas? Cuando vemos catástrofes naturales, que sabemos que son parte de los tipos de sufrimiento que existen, ¿no? ¿Dónde está Dios? O sea, ¿Dios conoce que existe el mal? ¿No? ¿Lo conoce? Debe de conocerlo, porque finalmente Dios es omnisciente. Tal vez no lo conoce en la experiencia fenoménica, o sea, de experimentar el mal, porque simplemente, y lo sabemos por conciencia de Krishna, él está fuera de cualquier influencia del mal material, ¿no? Pero lo conoce. Entonces, si lo conoce, ¿por qué no lo detiene? ¿Por qué no lo detiene? ¿Por qué lo permite? ¿No? Porque permite que exista el mal. ¿Dios permite que exista el mal porque no lo conoce? No, porque eso iría en contra de una de sus cualidades, que es la omnisciencia. Él conoce todo y en su infinito intelecto conoce todo el mal y conoce el mal del sufrimiento individual desde Paramatma. Ahora yo lo entiendo así, que me ha acercado este conocimiento. Entonces la pregunta siguiente sería, si lo conoce, ¿no lo evita porque no puede evitarlo? Eso también iría en contra de una de las cualidades supremas de Dios, que es todopoderoso. Por supuesto que Dios podría haber creado una experiencia material sin la más mínima gota de dolor, de sufrimiento y de mal. Entonces, si puede, si lo conoce y podría evitarlo, ¿por qué no lo evita? ¿No? ¿Por qué no evita el mal? ¿Por qué no evita el sufrimiento? ¿Porque no quiere? Entonces eso nos llevaría a pensar, pues entonces es un Dios que no es bondadoso, es un Dios que no nos quiere, ¿no? Y eso iría en contra
de su carácter de bondad infinita, ¿no? Por tanto, yo me preguntaba, bueno, entonces, si Dios no desea el mal, si Dios conoce el mal, puede evitar el mal y no desea el mal y el sufrimiento asociado al mal, ¿no? En la experiencia material, porque sabemos que en la experiencia espiritual el mal obviamente no existe porque no está condicionado a estas modalidades, ¿sí? Entonces, ¿por qué de alguna manera lo permite? Dios no cree el mal, ¿no? Es lo que yo analizo. Dios conoce el mal que hay en términos de sufrimiento, puede evitar el mal y no desea el mal. Pero de alguna manera, ¿sí? De alguna manera sabemos que Él sanciona absolutamente todo lo que pasa en la experiencia material. Entonces podríamos decir que lo permite, ¿no? Como parte de esta experiencia material. Entonces, al reflexionar sobre esto, yo decía, bueno, entonces si vemos, por una parte, he aprendido, ¿no? Que el mal o el sufrimiento, el mal como una etiqueta, pero en realidad es la percepción de lo no virtuoso. Bueno, por ejemplo, Santo Tomás y San Agustín definen al mal como la ausencia de bien, la ausencia de bondad, ¿no? Que causa sufrimiento, que no causa alegría o que no causa bienestar en otros. Pero entonces, el mal, comprendiéndolo desde la parte de karma, de lo que implica la acción y reacción, no solamente de esta vida, sino de todas nuestras vidas, podríamos decir que el mal es permitido, ¿no? O regulado como parte de las normas de funcionamiento de esta experiencia material, como resultado de nuestras conductas no virtuosas o alejadas de la bondad, y que es el karma, ¿sí? Pero también decía, bueno, ok, sí, pero yo decía, este grupo de pándavas, que por lo que conozco eran personas virtuosas, devotos, muy queridos por Krishna, protegidos por Krishna, aceptados por Krishna como su familia y que los estaba apoyando, finalmente estaban bajo una posición que desde el punto de vista material se podría considerar como un mal, ¿no? Porque no es nada bueno que suceda una guerra, que a lo mejor varios de ellos vayan a morir, que simplemente su grupo de amigos y eso, y que se enfrenten a otras personas. Pero entonces decía, bueno, entonces, ¿cuál es el sentido de ese mal que podríamos tener en otra categoría distinta a lo que es simplemente el karma individual? Y me preguntaba si el mal en realidad es permitido como una condición de crecimiento y posibilidad del ejercicio de la libertad humana, ¿no? En el momento en que yo decía, es que tiene que haber alguna otra razón por la que se permite el mal, ¿no? Y esa razón, en algunas clases anteriores, cuando la doctora Radhika nos decía, es que aún en lo que no parece bueno en nuestra vida está Krishna. Tenemos que aprender a ver a Krishna, ¿no? Y yo lo puedo ver a lo mejor en mi experiencia individual, pero la pregunta es, ¿será así? O sea, toda esta condición que se da a partir del mal y del sufrimiento realmente nos da la posibilidad de crecimiento y la posibilidad de ejercicio de la libertad, porque el ejercicio de la libertad da la posibilidad del mal, ¿no? Así como decidimos el bien. Entonces, ese es el análisis que pongo en la mesa y en el cual me gustaría escucharlos, ¿no? Me gustaría escucharlos y espero no haber sido así como muy
alocada en las ideas, pero creo que es esencial no solamente acercarnos a la comprensión de la bondad, sino a la comprensión de la experiencia material del mal, porque nos va a permitir conciliar estas preguntas base, ¿no? ¿Qué pasa con el mal, ¿no? El mal en lo individual, el mal en lo colectivo. Entonces, pues, más que nada dejo abierto para que por favor nos enriquezcan con Buenos ustedes. días, Hare Krishna. Hare Krishna, Pili. Bueno, todas esas dudas que nos surgen, ¿verdad? De por qué pasa, por qué sucede en el mundo tantas calamidades, guerras, bombas atómicas, etcétera. Ya sabemos que el hombre siempre desea el poder y el dominio, ¿sí? Eso es lo que lo mueve, ¿sí? Entonces, pues el mal como ausencia de bien, ¿sí? Ausencia de bien en el entendimiento del ser humano. ¿Por qué? Porque los seres humanos somos muy necios, somos muy desobedientes, somos muy ególatras. Ajá. Entonces eso sucede porque Dios creó sus leyes. Él ya creó el universo junto con sus leyes físicas, leyes naturales, leyes divinas, ¿verdad? Todas las leyes ya las creó, ya las hizo, ¿sí? Hizo todo bien, todo el bien posible, todo el bien que existe, que vemos en la naturaleza, que vemos dentro de nosotros mismos, porque existe el bien. Pero lo que pasa es que el ego es el que no lo deja salir, no lo deja que sea como un sol esplendoroso, que vivamos de esa manera. Entonces, ¿qué pasa? Eso es que Dios ya hizo lo suyo. Él está creando mundos, galaxias. Él no está entretenido con nosotros en estarán haciendo el bien, estarán haciendo el mal. ¿Por qué? Porque Él solamente nos conoce a través de la vibración del bien, ¿sí? Entonces, si uno hace el mal va a repercutir. Ese es el karma, eso es lo que uno va creando día con día, ¿sí? O el bien o el mal, o el bien o el mal, o el bien o el mal. Entonces, él ya está ahí, que nosotros violemos sus leyes, que violemos leyes naturales, físicas, biológicas, ¿no? Es como cuando alguien dice, yo quiero cenar, y cena demasiado, ¿sí? O dicen, se come, no sé, aquí en Tulancingo existen unos que se llaman guajolotes, ¿no? Guajolotes que es una telera, como le llaman, y que la fríen un poquito así, y después le ponen unas 2 enchiladas, así en la torta, y después le ponen huevos, 1 o 2 huevos, y le ponen frijoles, los untan con frijoles primero, la torta, y las vuelven a como a freír y con los frijoles y demás. Imagínense qué bomba. Y ahora no nada más es que le pongan huevo, ¿no? Ahora le ponen carnes de todo tipo, que de pierna, que de no sé cuánta cosa han inventado. Así como con los tamales inventan cada cosa, así. Entonces, imagínense que se comen eso en la noche. Eso es violar leyes físicas en nosotros, eso es violarlas de verdad. Entonces, ¿cómo va a estar esa persona? No va a dormir bien, va a estar terrible de su estómago y al otro día va a estar de malas, va a estar mal, va a estar peleando con los demás, va a estar irritado, además de que le echan mucho picante, ¿no? Entonces, todo eso está violando leyes físicas, leyes propias, ¿no? Naturales en su cuerpo, biológicas, como yo digo. Entonces, ¿cómo es posible que todo eso nosotros lo hacemos? Es una bomba, eso es una bomba de Hiroshima para nosotros en la noche, ¿no? Imagínense. Entonces, esas son bombas pequeñas, bombas enormes, pues estamos hablando a nivel mundial. ¿De qué forma? ¿Y por qué es permitido? ¿Por qué? Porque no somos santos. Si fuéramos santos, si fuéramos haciendo todo el bien eternamente, pero bueno, esas son las reacciones que hemos hecho, así como las reacciones que le hemos hecho a nuestro planeta, todo el mal que le hemos hecho al planeta, él reacciona.
y solo una sacudidita así medio, ay, voy a bostezar, dice el planeta, así, ¡pum! Ya nos hizo papilla, ya hizo que haya terremotos, ya hizo que haya tsunamis, ya hizo que haya todo. ¿Por qué? Porque es la reacción que nosotros vamos obteniendo de lo que hacemos, ¿sí? Entonces, Dios es puro bien. Que nosotros estemos de necios y violando sus leyes, ya es aparte, ya es, bueno, pues si así queremos. ¿Y por qué nacen? Y decimos a veces, ¿y por qué nace alguien sin pies, sin esto, sin ojos? ¿Por qué? Porque en la vida pasada hemos usado nuestros ojos, nuestras extremidades para el mal. Entonces tenemos que, en la vida actual, eso que sucede, ¿no? Es lo que sucede. Si la persona acepta que, bueno, lo acepta como algo natural, que así nació y no se revela, entonces su karma cambia. Y a la siguiente, y cree en Dios y acepta esto con humildad, con la normalidad y decir voy a hacer el bien, ya para la siguiente vida va a ser muy, muy diferente. Bueno, ese es mi concepto. Hare Krishna. Hare Krishna, Pili, sí creo que lo que tú nos aportas tiene que ver con esta parte, ¿no? Que tenemos aquí, el mal como resultado de una conducta no virtuosa. Sí, Hay una mano levantada de Prem y hay unos comentarios en el chat. Entonces, Prem, si gustas, y después leemos lo que hay en el Sí, muchas gracias, Lu. Me encanta tus reflexiones y las preguntas son muy buenas para ponerme a reflexionar. Y me encantó cómo empezaste dando el ejemplo de Dhritarashtra como papá y hablando sobre el deseo que tiene para como nutrir, para el bienestar de sus hijos, su hijo, ¿no? Porque como papás, ¿no? No, los niños menor de 18 años realmente no tienen libre albedrío, ¿no? Libertad. Tienen poco, pero el papá está controlando todo, ¿no? Y a veces nosotros comparamos nuestras vidas como hijos de Dios. Oh Dios, mi papá. Pero va más allá de eso, ¿no? Porque los papás controlan hora de comer, qué vestir, estudiar, varias cosas están controlados y tienen un poco de libertad. Pero después de 18 años, tienen libre albedrío. La idea es, tienen libertad para vivir tu vida como quieres. Pero a veces lo que pasa, puedes ver que toda la vida no enseñaron esto en los niños y están muy controlados, ¿no? Muy, muy, muy controlados sobre los niños y desde una mentalidad de yo estoy protegiéndolos. Ir a otro lugar para estudiar, no, estoy protegiéndolo, va a sufrir. Mejor quédate aquí conmigo. Y te voy a dar, te voy a alimentar, te voy a dar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ¿cómo se dice? Deshabilitan los niños. Libertad, como Kriyananda Das Goswami dice, libre significa libre, libre. Entonces, nuestra relación con Dios es interesante de que nosotros definimos el bien de Dios como de nuestra experiencia. Si realmente no sabemos y conocemos nuestra naturaleza, ¿de qué va a servir ponernos siempre en condiciones donde nosotros identificamos como bueno, ¿no? Que nada más va a alimentar nuestra concepción y de identificación con el cuerpo, etcétera. Entonces, lo que me encanta, lo que Acharya dice es si no hubiéramos tenido, si no tenemos libre albedrío, este sería un maldad
un mal gigante, superior, mayor. Entonces nosotros queremos experimentar una libertad. Entonces es imposible ser independiente de Krishna, pero si queremos experimentar eso, ya tenemos la experiencia, ya el sistema aquí para que podamos jugar como somos independientes, y hay reacciones, resultados de nuestras acciones. Entonces, sí sanciona nuestro deseo, pero nosotros estamos generando este karma. Y me tentas, mucha tentación de meter en nuestra clase para mañana, porque sí hay habilidad de ver Krishna y utilizar las situaciones, ¿no? Para regresar a él. Pero no significa que no es todo bueno Dios, solo que es muy bueno porque nos da el chance de expresar nuestro libre albedrío libremente. Sí, eso es todo. Gracias, Lu. Qué lindo. Hay aquí unos comentarios en el chat. Por ejemplo, Gokulananda comenta, el villano es necesario para que exista el héroe. Sí, es un poco como cuando dicen, para poder apreciar la belleza, necesitamos tener la fealdad, ¿no? Luego, Tulasi, voy Alejandro, nada más leo estos. Tulasi dice, todo es espiritual y proviene de Krishna. Entonces, pregunta, ¿el mal existe solo porque existe el karma y por nuestras acciones? Es su pregunta. Luego dice Pili, el mal es ausencia de luz. Ivane dice, sin el mal quisiéramos seguir aquí. Es necesario para regresar a Krishna, creo yo, porque ya no queremos sufrir y encontramos felicidad en lo espiritual, que sería como el mal como herramienta, ¿no? Como herramienta para el crecimiento. Alejandro, por favor, sí, adelante. Gracias, Lu. Yo quería compartir con todos ustedes, bueno, se me hace muy interesante tu conferencia, te felicito por ella. Tocaste temas que son muy importantes y muy profundos. Yo creo que al estar nosotros en un plano dualista, pues tiene que existir bien y mal, ¿no? Este juego es dualista. Dicen que Krishna tiene millones y millones de pasatiempos. Nosotros no estamos en otros universos donde debe haber cosas que ni imaginamos siquiera. Pero nosotros nos metimos a este pequeño turista llamado dualidad, ¿no? Sukha Dukkha. Ese es el juego que nos llamó la atención de a donde nos quisimos meter. Les digo, quizá hay millones y millones de juegos y con distintas reglas. Entonces, entrando aquí, pues ya estás sujeto a la dualidad, ¿no? Entonces tiene que existir este bien y mal, ¿no? El mal yo creo que finalmente es ignorancia, ¿no? Y tiene que ver muchísimo con la ignorancia. Y también quería hacer yo una acotación de que no en todos los lugares del universo ni en todas las épocas se vive como estamos viviendo ahorita nosotros. Nosotros estamos en un momento muy particular donde Kali Yuga está apretando durísimo y por eso todo el día andamos a salto de mata viendo cosas terribles. Pero si vivieras en un planeta superior, todo está bonito, nadie le roba a nadie, nadie hace el mal, ahí te quedas miles de millones de años, o sea, entonces puedes estar en otras situaciones. Entonces, tampoco es que Dios nos quiere estar latillando continuamente, ¿no? Sino que ahorita estamos desafortunadamente en un momento muy, muy difícil. Imagínate, a alguien le da amnesia y cuando regresa está por entrar al campo de concentración de los nazis. Pues este cuate va a hablar pestes de Dios, pero no todo es así. Entonces nosotros también desafortunadamente estamos en este momento tan difícil, ¿no? Y otra cosa que les quiero comentar a todos es que no es tan fácil distinguir el bien y el mal, ¿no? Porque los grandes... Alguien tiene abierto su micrófono. Grandes males que se han hecho a la humanidad siempre se han pensado que han sido por bien. Las gentes que desarrollaron la bomba atómica pensaban que le estaban haciendo un bien a la humanidad para que no avanzara Hitler. Y así muchos se fueron de este mundo pensando que habían hecho un bien desarrollando la bomba atómica. Mao Zedong le estaba, según él, haciendo un gran bien a China y mató a 30 millones de chinos nada más en un año. O sea, Mao Zedong mató 30 millones de chinos en un año y él decía que estaba haciendo un gran bien para China. Entonces, yo quisiera poner sobre la mesa que el problema central ahorita en Kali Yuga
es que el mal se disfraza de bien. Por ejemplo, los médicos, pues ellos recetan queriendo hacerle bien a las personas las medicinas de los autores farmacéuticos y a muchas personas las matan con eso. En Estados Unidos se hizo una estadística que el 30% de los muertos son por médicos y por medicinas. Entonces imagínate matar al 30% de los habitantes de un país y los matan con la bata blanca, sonriendo, cobrándole una millonada por la consulta y la gente se va feliz del consultorio, etc. Y ellos en la noche duermen muy plácidamente diciendo, hoy le hice bien a tantas personas, y las están matando con las medicinas y los tratamientos. Entonces, ese es un problema central de Kali Yuga, que el bien, que el mal se disfraza de bien, ¿no? Eso habría que platicarlo. Sí, es increíble esa idea, Alejandro, ese punto que pones ahí. Hay dos manos levantadas, pero leo el comentario de Prem. Dice, para Dios no hay nada malo, al igual que para el sol no hay obscuridad, pero para nosotros hay luz y obscuridad. Si te mantienes de espaldas al sol, encontrarás obscuridad, y si miras al sol, entonces no hay obscuridad. Srila Prabhupada. Qué lindo. Ahora sí, gracias, Prem. Alaksha tiene la mano levantada y después tú la... Sí, había levantado la mano porque me quedé como pensando un poco, después me quedé pensando en lo que dijo ahorita Yideva. Es que cuando uno está pensando que lo que yo creo es bien, ¿no? Y que yo quiero controlar la situación porque mi idea es mejor que la de todo el mundo, todos los demás, y yo quiero ser como que recibir ese disfrute, ¿no? De las decisiones que se toman y influir en otros para que tomen las decisiones que yo quiero, ¿no? Y muchas veces, como dice Adideva, lo hacemos pensando que es lo mejor, pero en el fondo hay un egoísmo, ¿no? Hay un deseo de disfrutar nosotros de los resultados y este olvido de Dios y de la voluntad de Dios, el no entender, por ejemplo, este libre albedrío que Él nos da es precisamente para que cada uno experimentemos esas dos naturalezas, ¿no? Esa naturaleza tanto divina y eterna que es en conexión con Krishna, con todos sus deseos, y por el otro lado también esta naturaleza material a la que nosotros de alguna manera solicitamos, ¿no? Tener. Entonces, en su infinito amor, Él nos deja esa facultad de decidir qué es lo que queremos, ¿no? Y si no, como decía hace un rato Prem, si no tuviéramos eso, entonces realmente Dios sería un Dios malo, ¿no? Porque es ese control así de, o es como, seríamos como sus títeres, ¿no? Y seríamos robots, así que todos manejados de la misma manera, todos conduzcanse de la misma manera. Entonces, esa individualidad, esa capacidad de decidir, esa capacidad de observar, de aprender de nuestros errores, es parte del amor de Krishna. Entonces, en ese sentido, creo que lo que propusiste al principio de que nos sirva como un elemento para fortalecer nuestra fe es que mi amor hacia Krishna debe ir más allá de la maldad del mundo, incluso de mi propia maldad, ¿no? Entonces, tengo que trascender esa parte para poder experimentar la felicidad plena. Y bueno, eso. Gracias, Alaksha, qué linda. Gracias, Tulasi. Yo creo que con eso ya casi terminamos con Tulasi. Sí, te escuchamos. Hola, Hare Krishna. Pues bueno, es que a mí me surgió respecto a lo que mencionó Alejandro, me vino una reflexión como de en realidad qué realmente está bien y está mal, ¿no? O es malo y es bueno, porque también dependiendo siempre como de nuestra perspectiva y depende de muchas cosas, ¿no? De esa concepción que nosotros tenemos del bien y el mal.
Entonces, puede haber cosas que para mí estén bien, que para otra persona no. O es como una persona que, no sé, tiene problemas mentales o una persona que creció con violencia y para él es normal esa violencia, aunque para los demás no lo sea, ¿no? Entonces también me vino un poco esa reflexión de que también dependiendo de, pues de desde la perspectiva, ¿no? Es el bien y el mal. Sí, sí, yo creo que el abordar la reflexión sobre el problema de la experiencia del mal humano es uno de esos temas inacabables, ¿no? Que podemos darle mucho tiempo y mucha reflexión. Básicamente, lo que yo he visto, Tulasi, es que, como tú dices, como la percepción del mal, como el bien puede ser subjetiva, dependiendo de las circunstancias individuales, principalmente el análisis se centra en esa experiencia del mal desde el punto de vista del sufrimiento, el sufrimiento que genera para poder entender el mal. Pero sí, es uno de esos temas inacabables y que me parecen fundamentales, ¿no? Bueno, en lo personal me parece fundamental conciliar esto, ¿no? Ha sido una pregunta que me ha acompañado a lo largo de muchos años, ¿no? ¿Cómo conciliar la existencia de Dios y la existencia del mal? Creo que hoy, con todo lo que ustedes me han aportado, eh, va aclarándose. Muchas gracias a todos, a todas, y pues no sé si haya algo más, me parece que ya estamos en tiempo, y pues agradecer también especialmente a Rivas, que anda por ahí, porque debo de decirles que siempre que estoy analizando y viendo, recurro a él y siempre, siempre, siempre tiene su generosidad y su servicio para poder ayudarme a acercarme al conocimiento. Gracias, Rivas, gracias a todos y nos vemos mañana. Muchas gracias, Abrazo. Lu. Muchas gracias, Lulu. Hermosa clase. Sí, nos pusiste mucho a pensar, ya nos hacía falta. Sí, exacto, de eso se trata. De que nos Adiós. pongamos a pensar y apliquemos el conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos mañana a todos. Bye. Bueno, Le toca a Premi Razi. Ya estamos ansiosos de oír su clase. Muchas Bye, gracias, muy bye. buen día. Gracias a todos. Buen día, bye. Muchas gracias. Hasta mañana.